Bueno, ahora ya un poco aquí, más tranquila, en la habitación del hospital. Siguiendo con lo que yo estaba compartiendo al principio del vídeo. A estas personas que preguntan que cuánto se cobra por cuidar a una persona mayor, que cuánto se cobra aquí en España, porque evidentemente hay mucha gente aquí en España que están cuidando a personas mayores, adultos mayores, y les interesa muchísimo pues también tener ese tipo de información, ¿no? Pero como yo te decía al principio, más que pararte a pensar cuánto va a cobrar, creo que es muy importante primero que la persona piense si esa es su vocación, si eso es lo que le gusta. ¿Por qué te lo digo? Porque está muy claro que si lo vas a hacer solo por dinero, o porque es lo único que te ha salido, o porque inclusive hay personas que vienen desde fuera de España aquí a trabajar y lo ven pues como una vía para salir, ¿no?, hacia adelante. Pues permíteme decirte de que si no te gusta lo que vas a hacer, si no te gusta ese trabajo, tarde o temprano pues te vas a acabar quemando y tarde o temprano pues dejarás ese trabajo. Así que antes de decir, que lo diré al final del vídeo, de cuánto es lo que se cobra aquí en España cuando hablamos de cuidar a personas mayores, tienes que tener claro que la mayoría de los anuncios o de familias que buscan a personas para que les cuiden a sus familiares, generalmente son adultos mayores, son gente anciana que están diagnosticados con enfermedades neurodegenerativas, principalmente que tienen que ver con la demencia, con la memoria. También se tiene en cuenta, como no, la preparación, ¿no? Recordad siempre que digo lo mismo, cuán importante es que la persona tenga pues una preparación. Toda aquella persona que además pues haya podido ir a algún centro y pueda demostrarlo con un diploma, pues es algo que se tiene súper presente, ¿no? Y se agradece además. Y también para la familia que contrata, pues entre comillas están tranquilos de saber que la persona que han contratado tiene idea de cómo manejar a ese familiar, ¿no? También es muy cierto que hay muchas personas aquí en España, ¿no? También existe eso, hay muchas familias que como que no les importa, ¿no?, si la persona que van a contratar para cuidar del padre o de la madre tenga titulación o no, ¿no? Se fijan principalmente en que te guste el trabajo, en que quieras a los adultos mayores, a los abuelitos, en que también, como no, si es una persona pues honrada, una persona de confianza, porque a fin de cuentas te vas a quedar en la casa, una casa que es extraña, ajena a ti, y por lo tanto también las familias tienen todo el derecho pues a tener la tranquilidad que la persona pues es una persona sobre todo honrada y de confianza, ¿no? Pero como te estoy diciendo, no es tan fácil a veces el cuidar a una persona. Si estás buscando un trabajo para cuidar a un adulto mayor, generalmente también aquí en España se las solicitan que sean internas, es decir, que convivan en la casa con el mismo enfermo. También hay mucho trabajo para venir aquí a los hospitales, como yo estoy ahora mismo, para también atender al enfermo o bien por el día o bien por la noche. Generalmente es por la noche cuando se suele contratar a personal para que vengan y atiendan al adulto mayor dentro del propio hospital, ¿no? ¿En qué consiste esas funciones, ¿no?, cuando te contratan para cuidar a alguien en el hospital? Generalmente es porque son personas o que llevan gotero, o que llevan sondas, o que se despiertan mucho por la noche. A veces también puede ser después de una operación, también puede ser que te contraten, ¿no? Pero principalmente es para tener en cuenta esos campos, ¿no?, que es lo que vas a hacer, porque generalmente por la noche o en la madrugada ya el enfermo o la enferma o la persona mayor no va a comer, no va a desayunar. Sencillamente tienes que estar ahí pendiente, como te estoy diciendo, si hay que dar alguna medicación, si lleva el gotero, los cambios también de pañales, aunque haya personal dentro del hospital, pero se agradece porque también la persona que está aquí contratada para cuidar de esa persona, que también les ayude a ellas, ¿no?, a las auxiliares. Y luego, como te comento, pues están las personas que contratan, las familias que contratan personas para que vengan a domicilio. Y sí, generalmente se buscan personas que vivan dentro del domicilio. Por un lado, a mí me parece pues bien que también la persona pueda vivir dentro del domicilio. ¿Por qué? Porque al vivir dentro del domicilio, pues entre comillas, ¿no?, la familia pues también tiene claro que la persona no va a llegar tarde, porque vive ahí dentro, ¿no? También para personas que cogen trabajos de interinas para cuidar a personas adultas mayores, pues también tiene sus ventajas, ¿no? Se te permite pues vivir en el domicilio, no tienes que hacer gastos de alquiler, de luz, de agua, vas a comer ahí dentro también, ¿no? La única diferencia es que evidentemente vas a convivir las 24 horas cada día dentro de esa casa con la familia y con el enfermo principalmente. Pero además, para mí, vuelvo a recordar lo mismo,
lo más importante ya no son estas ventajas que puedes tener, ¿no? Si te contratan de interna para cuidar a una persona mayor, sino que lo que te tienes que plantear, y lo vuelvo a recordar de nuevo, es si a ti te gusta esta profesión o no. Hay personas que quizás sí que han atendido a una persona mayor, pero a lo mejor la han atendido de compañía para acompañarla cuando salen a pasear, para acompañarle a comprar, para limpiarle la casa, para prepararle la comida, pero esa persona mayor es autónoma, es decir, se baña ella misma, se asea ella misma, no necesita ayuda para ir al baño. Pero claro, cuando estamos hablando, me suena el teléfono, cuando estamos hablando, un segundo, de personas adultas mayores que tienen y están diagnosticados con este tipo de enfermedad, las llamadas demencias, pues evidentemente hay que tener presente que tú le tienes que hacer todo. Generalmente las familias cogen a alguien porque esa persona pues depende 100% de cómo la cuiden, ¿no? Y dentro de esos cuidados pues tiene que estar también el asearlos, el asistirlos en el baño, y la persona que se ofrece para cuidar, te voy a repetir, le tiene que gustar este trabajo, porque hay momentos en que no es agradable. Si tú que estás buscando trabajo no estás acostumbrado quizás a una persona adulta mayor que te pueda insultar, que a lo mejor te pueda escupir, que a lo mejor te intente pegar, que te hable mal, pues tienes que tener presente que esto ocurre dentro del mundo de las demencias. Si quizás no estás acostumbrado o acostumbrada pues a que tienes que hacer la higiene personal, y eso implica orín, implica popó, caca, heces, pues también te tienes que acostumbrar a ello, porque eso formará parte dentro de los cuidados que le vas a hacer diariamente a esa persona. Por ello te estoy diciendo que es muy importante, y para mí es lo más importante a la hora de buscar trabajo, dentro de este tipo de trabajo, de cuidar personas con demencia, es que te guste el trabajo, que tengas una cierta preparación, mejor todavía, ¿no?, para ti, pero sobre todo que te guste el trabajo, porque, como te digo, si no te gusta, tarde o temprano, pues te acabas quemando, vas a odiar este trabajo y lo dejarás, ¿no? Y también para los enfermos no es bueno estar constantemente con personal nuevo, ¿no? Los enfermos que tienen demencia es muy importante que tengan una rutina diaria, y dentro de esa rutina también entra que tengan siempre la misma persona. Esto es muy importante porque ellos cuando tienen a alguien, cuando tienen a un referente diariamente frente a ellos, pues eso les hace ganar confianza, ¿no? Porque no te olvides que cuando empiezas a cuidar a alguien te tienes que ganar la confianza de esa persona, ¿no? Tienes que saber manejarlo, tienes que estar presta a hacerte de esa persona, ¿no? Entonces, te estoy diciendo, son varias cositas, ¿no?, que hay que tenerlas presentes a la hora de cuando te ofreces para este tipo de trabajo. Que también es uno de los trabajos con más futuro, sí, sin duda a dudas, y más dentro de 10 años más todavía. Ayer también subí aquí al canal otro vídeo donde hablaba también del fenómeno del Alzheimer, del Día Mundial del Alzheimer, ¿no?, de todo lo que hay, y también yo lo dejaba claro, y es una realidad, que como cada vez vivimos más, las personas vivimos muchos más años, llegamos a una edad mucho más longeva, también evidentemente este tipo de enfermedad también cada vez aumenta más, ¿no? Por lo tanto, cuidar de las personas mayores aquejadas con demencia es uno de los trabajos con más futuro, a pesar de lo duro que es, de lo brutal que a veces pueda resultar ser, a veces incluso de lo desagradable que también puede llegar a ser, pero es uno de los futuros a nivel profesional donde más salida vas a encontrar, el cuidado y la atención a la persona mayor. Así que, si te estás planteando cuidar a alguien, por favor, primero plantéate si es lo que te gusta, si es lo que quieres hacer, si lo llevas por vocación, ¿no? Porque, te voy a repetir, que no es lo mismo ofrecerte para cuidar a un abuelito, una abuelita, a un hombre o una mujer, para acompañarlo en su día a día, para irte a pasear, para ir a comprar con ellos, para limpiarles la casa, para estar sentados en el sofá viendo una película con ellos, o que por la noche tengan la tranquilidad ellos de que hay alguien en la casa por si algo les pasara. No es lo mismo que cuidar a una persona que depende al 100% de quien lo esté cuidando, de que desgraciadamente no tiene su memoria bien, de que cognitivamente no está bien, y de que además pues hay que hacérselo todo. Y eso es lo que uno se tiene que plantear a la hora de decir voy a buscar un trabajo para cuidar a personas adultas mayores con la enfermedad llamada demencia o Alzheimer. Y si así todo te gusta este tipo de trabajo, pues te voy a repetir que es una de las profesiones donde más salidas hay, donde cada día se solicitan muchas más personas, que también
inclusive a la hora de buscar trabajo, ¿no? Puedes encontrar a nivel de agencias, que hay muchas agencias también, que buscan personal para cuidar a personas mayores, principalmente con este tipo de enfermedades. También puedes dejar avisos tuyos en los hospitales, generalmente en las entradas de los hospitales a veces hay tablones donde la gente ahí dejan algún escrito con su nombre, con su número de teléfono para que la gente se ponga en contacto. El voz a voz también funciona muchísimo. Y ahora viene la parte que mucha gente pregunta, ¿no? ¿Cuánto se cobra? Bueno, decirte que hay de todo tipo, pero por regla general la hora, por ejemplo, si hablamos de personas que se ofrecen para trabajar por la noche en los hospitales, si el trabajo va a ser largo, es decir, que va a ser de 3 meses en adelante, generalmente cobran 50 euros la hora. Cuando solamente son por unas semanas o un mes como mucho, las horas las pagan a 60 euros, así que tú puedes ahí sacar tus cuentas, ¿no? El promedio generalmente de persona que tenga experiencia y que le guste además a la familia, a esa persona, generalmente están pagando unos sueldos entre los 1.100, 1.200, 1.300 inclusive, es lo que se paga por atender a una persona con este tipo de enfermedad, con este tipo de patología, ¿no? Viviendo dentro de la casa, ¿no? También hay familias que no las quieren internas y las tienen solamente por el día, ¿no? Y el precio también más o menos está entre los 1.000 y 1.100 euros. También hay familias que no pagan tanto, ¿no? También hay que decir que, pero esto no solamente aquí, en mi país, en España, alrededor del mundo, ¿no? También hay familias que no valoran este trabajo, no agradecen a la persona que hace este trabajo y intentan también, pues, abusar, ¿no? Del trabajador, de la trabajadora, ¿no? Hay personas que a lo mejor te pagan 500, 600 euros, porque como dicen que te dan la comida, te dan la casa y no tiene que ver nada una cosa con la otra, ¿no? También hay personas que te pueden pagar 600, 700, ¿no? Es muy importante siempre pactar el precio con la familia, es muy importante, ¿no? Y sobre ese precio pues tú puedas elegir. Pero más o menos los precios para estas personas que me escribieron por lo privado y que sueñan con venir aquí alguna vez también aquí a España, ¿no? Si tienes preparación, si tienes datos que puedan comprobar que has trabajado ya cuidando a personas y tienes la preparación, más o menos está, como te digo, rondan entre los 1.150 hasta llegar a los 1.300 euros. Esto es lo que aquí se paga en España. Y evidentemente también con el contrato, ¿no? Con un contrato de trabajo. Así que, ya sabes, el trabajo del futuro, cuidar a personas mayores, sobre todo con demencias, personas dependientes al 100%. Requisitos, aquí acabo el video. Que te guste el trabajo, que tengas preparación, que tengas empatía por este tipo de trabajo y de enfermos. Pero sobre todo, de las tres, la más importante, que te guste. Porque si no te gusta este trabajo, quizás lo vas a aguantar un mes, 2, quizás 4 meses para reunir quizás un dinero y luego lo dejarás. Así que, pregunta contestada a la que me habían hecho de cuánto se paga aquí en España por atender a personas mayores. Todo va a depender de tu conocimiento, de tu preparación, de cómo tú demuestras diariamente que te gusta ese trabajo que estás haciendo. También, como no, de la familia, es muy importante dar también con buenas familias, ¿no? Que las hay, evidentemente. Y, sin lugar a dudas, que cuidar personas con demencia es la profesión del futuro. Por eso hay que estar preparado. Académicamente tienes que estar preparada, porque es la profesión con más demanda actualmente y de cara a un futuro. Como siempre, gracias por escucharme, por ver el canal, gracias a la gente que hablan de este canal, que lo comparten, gracias a la gente que también dejan ahí sus comentarios. Recuerda que este canal está hecho principalmente para prevención del Alzheimer, mejora del Alzheimer y de la demencia sin utilizar fármacos psiquiátricos, sobre terapia y, lo más importante, sobre todo, la parte que da la visibilidad a esta enfermedad. A ti, a todas vosotras y a mí, a los que nos dedicamos a cuidar personas enfermas con demencia. Nos vemos en el próximo. Gracias.